Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles nuevamente y hoy quiero compartir contigo unos textos que están en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 11 y vamos a leer a partir del versículo 33. Dice la escritura: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El apóstol Pablo escribe esta epístola y de repente da una exclamación. Si te fijas, si tú lees este texto que está en Romanos capítulo 11, versículo 33, esta exclamación está entre signos de admiración y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo que Pablo estaba diciendo aquí estaba como asombrado y dando una exclamación después de haber escrito esta carta, porque hay muchas situaciones que no podemos entender. Hay muchas situaciones que cuando uno le habla de Dios a las personas luego empiezan a maquinar y a preguntarse cosas. Bueno, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué hay muertes? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué hay abortos? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué hay violaciones? Y el apóstol Pablo dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la gloria, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está diciendo, por más que quieras entender, no vamos a entender a Dios. Por más que a veces querramos comprender las cosas que pasan a nuestro alrededor, no vamos a entender las cosas. No vamos a entender la mente de Dios, porque dice que los caminos de Dios son inescrutables. No los podemos conocer, no los podemos entender, no los podemos investigar. Y entonces dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pablo está diciendo, ¿de verdad te estás atreviendo a cuestionar las cosas de Dios? Porque ¿quién fue el consejero de Dios? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo, escribe y haz esto? ¿Sabes qué? A Dios nadie le dijo nada. Dios es Dios, creador. Ha existido por siempre. Y Él ha hecho las cosas que tú y yo vemos a nuestro alrededor con propósitos. Pero no las hizo para que tú las entiendas. Hoy día hay un debate y ha estado por muchos años que Dios no existe, y otros dicen Dios sí existe, y otros te dicen no existe, y te pueden dar argumentos falsos. Pero a final de cuentas defienden algo que sale de su mente y de su corazón. Dios no existe, no es que no exista. Ellos quieren decir y quieren creer que no existe. Pero para creer que no existe Dios se debe de tener mucha fe. Porque aquí el versículo que sigue, que es el 36 del capítulo 11, Romanos, dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tú no puedes decir que Dios no existe. La Biblia dice también que todo lo que está a nuestro alrededor da testimonio de un creador. Y te voy a poner un ejemplo muy simple, muy sencillo. Imagínate que tú eres carpintero. Tú eres carpintero, conoces muy bien el oficio y agarras en tus manos mucha madera. Unos trozos y pedazos de madera, amontonas clavos, amontonas un martillo, amontonas pegamento, amontonas todas las herramientas para poder hacer un mueble y las avientas adentro de un cuarto. Son todos los elementos para que se genere un mueble. ¿Verdad que cuando tú haces eso, si tú fueras carpintero, no se construyen las cosas solas? Tú eres el creador, tú eres el artífice para que una mesa quede muy bien labrada, quede muy bien pulida, barnizada, lijada, para que las patas tengan la medida correcta y perfecta
para poder soportar la tabla de esa mesa. A lo mejor hay un cepillo que va a quitar todas las asperezas, pero tú lo tienes que usar. El hecho de que tú seas un carpintero y que tengas todos los elementos y los avientes, no va a hacer que se forme un mueble. Tú tienes que trabajar en ello. Dios es el creador y dice la Biblia que Dios trabajó en la creación. La gente que no cree en Dios, su cabeza, su razonamiento falso dice, pues es que hubo un Big Bang y todas las cosas desordenadamente de una explosión, todo se ordenó. No es cierto, no puede ser, porque hay unas leyes. Las leyes físicas no soportan esa creencia. Por eso te digo que hay que tener mucha fe para decir que no existe Dios. Si tú eres herrero o tú eres mecánico y te traen un vehículo y ahí está el vehículo con los cables, abres el cofre y está la grasa, sucio, todas las piezas del auto y viene el dueño y te dice, es que no funciona, no arranca. Y tú a lo mejor puedes determinar cuál es la falla. Cambias las bujías, los cables de las bujías, cambias el radiador, cambias muchas cosas. Agarras todas las refacciones, las avientas ahí y cierras el cofre. Y al otro día, ¿verdad? Que todo va a estar igual, absolutamente desordenado. El vehículo no se va a arreglar solo. ¿Quién lo hace? El maestro mecánico es el que va a arreglar todo eso. El toque del maestro. El toque de aquel que sabe, que tiene el conocimiento. Por eso es bien importante tener bien en claro. Dios creó el mundo. Y precisamente dice aquí, sus caminos son inescrutables. A veces no queremos entenderlos y no queremos comprender. La gente que dice no creer en Dios, que no hay un creador, no entiende todas las maravillas. Un árbol, cómo da el fruto, nuestro propio cuerpo, cómo funciona. Si nosotros lo observamos biológicamente, cada parte de nuestro cuerpo está perfectamente diseñado. No somos parte de un accidente, no fuimos la creación de un accidente, no fuimos creados accidentalmente, como dicen las teorías. Para que nosotros fuéramos hechos y creados, hubo un creador y él puso su toque. Por eso el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Hubo alguien que le dio a Dios las cosas para que él las hiciera? La Biblia dice que Dios ha existido siempre, es eterno. Principio de toda creación es Dios. Y antes de que tú te preguntes, la Biblia, como que no creo en Dios, como que sí creo y a veces medio creo, no trates de entender cuándo va a venir, cómo va a ser el rapto, cómo mucha gente que conoce a Dios, aún que ha leído la Biblia por años, que la ha estudiado, se debaten. Es que Dios va a venir primero y luego va a haber tribulación. Otros dicen, no, es que primero es la tribulación y después va a venir Dios. No importa cómo sea el orden de las cosas, no importa cómo Dios lo haya establecido, no te enfrasques en esas peleas, no te enfrasques en esos debates. Lo importante es cumplir con lo que Dios nos pide. Porque por más que leas y estudies, hay muchas cosas que no vamos a encontrar respuesta. La típica respuesta, pues si Dios existiera, no habría tanta maldad. No es cierto. Porque Dios existe y porque Dios le dio libre albedrío al hombre, es que hay tanta maldad. Porque no nos hizo robots. Si Dios no nos hubiera libre albedrío, seríamos robots, haciendo todo lo que se nos pide, al pie de la letra. Pero Dios le dio al hombre la inteligencia, libre albedrío, y hay gente que hace lo malo de su propia voluntad. No es porque Dios los esté obligando ahí les mando 10 malos, 100 malos, 1.000.000 de malos para que hagan maldad. No es cierto. El hombre es malo porque de su corazón, de su mal tesoro del corazón, saca lo malo. Y por eso hay maldad, por eso hay todo lo que tú ves en nuestro alrededor. Malas noticias. No es culpa de Dios, es culpa del hombre. Dios le dio libre albedrío y el hombre hace lo que quiere. Es como tú, que estás viendo este mensaje. Seguramente a veces te da por leer la Biblia y a veces te da por no leerla.
A veces te da por orar y a veces te da por no orar. Y Dios no te está obligando, pero a final de cuentas es tu decisión hacer o no hacer las cosas. Por eso no te enfrasques en situaciones que a veces queremos entender. Va a llegar un momento, si tú eres fiel a los principios de Dios, nuestra meta es llegar delante de su presencia y entonces todo va a ser revelado. Pero no te adelantes a las cosas. Tú en esta tierra, yo, necesitamos saber lo que dice la Escritura y con eso es más que suficiente. No hay más cosas que saber. Dice la Escritura, Pablo dijo, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Así es que todo lo que vemos a nuestro alrededor, naturalmente, naturaleza, biología, todo lo que está a nuestro alrededor, de Él, por Él y para Él. Tú y yo somos de Él, por Él y para Él. Tu servicio es de Él, por Él y para Él. Tu salud es de Él, por Él y para Él. Tu corazón, tu familia es de Él, por Él y para Él. No te hagas preguntas. Habrá un día en el que Él nos va a dar todas las respuestas, pero a lo mejor no es ahorita. Te mando un cordial saludo, ojalá puedas estudiar la epístola a los romanos. Es muy interesante porque los romanos precisamente eran gente que eran gobernados, traían un gobierno muy fuerte, muy rígido, traían una cultura muy rígida, una religión muy fuerte, tenían creencias de dioses. Y estos que se habían convertido a Dios es a los que Pablo les estaba hablando. Así que te invito a que leas la epístola a los romanos con detenimiento. Es una epístola algo larga, pero si tú la lees detenidamente vas a encontrar muchas cosas que se aplican a tu vida, a mi vida y actualmente. No importa que haya sido escrita hace más de 2000 años. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima, te mando un cordial saludo, cuídate mucho.